cordial saludo, tutor y compañeras. El día de hoy nos reunimos en el marco del curso Psicología Política para desarrollar un conversatorio que hemos titulado Lenguaje, Poder e Ideología, una mirada crítica desde el discurso. Bueno, para empezar vamos a dar a conocer los objetivos de este conversatorio. Inicialmente, queremos explorar cómo el análisis crítico del discurso revela las ideologías y relaciones de poder ocultas en los discursos sociales. Además, queremos comprender de qué manera el lenguaje contribuye a reproducir o desafiar discursos políticos dominantes. Y finalmente, reflexionar sobre el papel del análisis discursivo en la transformación de las narrativas que sostienen desigualdades sociales. Para el desarrollo del encuentro vamos a dar respuesta a la pregunta de qué manera el análisis crítico del discurso contribuye a mostrar elementos ideológicos, políticos dominantes en los discursos sociales. Bueno, mi nombre es Dana Lesmesí, voy a dar respuesta a esta pregunta. Este análisis crítico del discurso que hemos venido trabajando en esta fase contribuye a mostrar elementos ideológicos y políticos dominantes, efectivamente, porque permite identificar cómo a través del lenguaje se hacen naturales o se normalizan ciertas ideas, jerarquías y formas de poder que parecen muy familiares dentro de la vida social. Al examinar no solo lo que se dice, sino cómo se dice, quién lo dice y desde qué posición lo hace, el ACD, análisis crítico del discurso, revela las creencias, valores e intereses que se esconden detrás de los discursos políticos. De esta manera, se hace visible cómo los medios, las instituciones, los gobiernos o incluso los grupos ciudadanos, o en este caso las organizaciones comunitarias, como lo trabajamos en esta fase, producen narrativas que legitiman determinadas visiones del mundo. Por ejemplo, sobre la pobreza, sobre la seguridad, sobre la educación o sobre la protesta social. Y pues que estas influyen en cómo las personas piensan, sienten y actúan frente a estos temas. En síntesis, el ACD permite desenmascarar las ideologías que guían los discursos sociales, mostrando cómo estos reproducen o cuestionan relaciones de poder y cómo moldean la percepción colectiva sobre lo político. Le doy la palabra a mi compañera Juliana. Buenas noches, muchísimas gracias. Bueno, el análisis crítico del discurso ACD permite evidenciar cómo a través del lenguaje empleado por los miembros del grupo focal se reproducen elementos ideológicos y políticos, los cuales estructuran la vida comunitaria. En el caso de la organización comunitaria, el ACD demuestra que sus discursos no son neutrales, lo cual expresan representaciones sobre el liderazgo, la participación y la relación con él. Con el Estado, que reflejan valores socialmente compartidos y posiciones políticas dominantes. Por ejemplo, la insistencia en un liderazgo basado en el servicio revela una ideología moralizadora del poder, donde la autoridad se legitimiza por el sacrificio y la entrega, lo cual naturaliza la concentración del liderazgo en pocos actores vocacionales. De igual forma, cuando expresan que la participación comunitaria es eficaz en la medida en que acompaña las decisiones institucionales. Esto se reproduce como una visión política de ciudadanía subordinada, donde la comunidad se concibe como colaboradora del Estado más que como un agente autónomo. Finalmente, el énfasis en la solidaridad como motor de cohesión social evidencia una ideología comunitarista, la cual funciona tanto como resistencia frente al abandono institucional y como mecanismo de autoprotección colectiva. En conjunto, el ACD muestra cómo estas formas de hablar hacen visibles las creencias, valores y formas de entender el poder que influyen en la acción colectiva y configuran las prácticas sociales dentro de la organización. Le cedo la palabra a la siguiente compañera. Muchas gracias. Bueno, cordial saludo. Dando respuesta a la pregunta orientadora, pues a través de las narrativas de los integrantes de la organización comunitaria, se ponen en circulación ideologías y posiciones políticas que orientan su forma de comprender la participación ciudadana y la vida colectiva. En el grupo focal, pues muestra que los participantes reproducen una ideología de compromiso moral, donde la participación comunitaria no es presentada como una opción, sino como un deber ético asociado a ser un buen ciudadano. Esta manera de hablar revela un marco ideológico que legitima la responsabilidad social como fundamento de la acción colectiva. Asimismo, el discurso evidencia un elemento político clave, la construcción de identidad grupal y la delimitación simbólica entre quienes pertenecen y comparten valores comunitarios y quienes que crean fuerza de esa colectividad. Desde este uso constante del pronombre colectivo muestra cómo el lenguaje contribuye a reforzar ideologías de unidad, cohesión y pertenencia que sostienen prácticas comunitarias y formas particulares de organización social. También se permite identificar una ideología política que redefine la participación como un ejercicio cotidiano territorial cuando los participantes expresan que en la Junta de Acción Comunal les facilita involucrarse en la toma de decisiones y no esperar a otros a que hagan las cosas. También se evidencia un discurso que politiza las vidas diarias y presenta a la comunidad como espacio legítimo de acción política. De igual forma, la solidaridad funciona como un elemento ideológico dominante, pues que orienta las prácticas de ayuda mutua y representación de la comunidad. Les cedo la palabra a mi siguiente compañera. Gracias, compañera. Bueno, como tal, el ACD podríamos decir que es una herramienta crucial para la psicología política, ya que es una herramienta completamente esencial en el discurso. Es como el principal medio por el cual se conectan como todos estos procesos psicológicos, las creencias, lo que es la identidad, las actitudes, con los diferentes fenómenos políticos que se generan, lo que son el liderazgo, lo que son los conflictos, los que son la movilización y demás. También nos permite como entender los mensajes políticos que influyen como en cada una de las costumbres de los ciudadanos. Como tal, aplicándolo al grupo focal en el contexto se puede analizar como tal esta construcción de identidad política que nos permite estudiar como el relato de los diferentes niveles que se tienen y la superación
que hay en cada uno de ellos. Contribuye también como a la identidad de cada uno de los líderes y cómo puedes ir cambiando y transformándola de manera positiva. También se evalúa la cohesión grupal, como tal, el análisis de los discursos, de la solidaridad y el trabajo que se tiene en equipo. Junto con esto, pues nos permite como entender cómo estos elementos lingüísticos actúan de forma de mecanismos psicosociales para fomentar como tal entre ellos lo que es la confianza, lo que es la cohesión dentro de cada uno de ellos de forma vital. Además de eso, en la parte como tal del grupo vocal, se puede pues, llegar a dar como de conclusión de que cada uno de ellos están contribuyendo de una manera muy positiva y transformadora. Muchas gracias. Les doy la palabra a mi siguiente compañero. Bueno, podemos ver que en el análisis crítico pues, del discurso es importante mostrar diferentes ideologías políticas, el cual pues, se denomina el momento de examinarla, ¿sí? Ya sea el lenguaje, pues con el fin de forjar una percepción que tiene la sociedad. También busca validar la diferencia entre los puntos de vista, reforzar las relaciones que tiene el poder, pues con el fin pues, de ocultar otros. El análisis del discurso crítico tiene diversas estrategias que tienen los discursos los cuales se encuentran ocultos. Bueno, esto tener una buena aceptación con la opinión pública. Sí, al mismo tiempo justifica pues, acciones y ayuda a contribuir identidades. Al mismo tiempo pues, podemos ver su estructura, la cual identifica pues, la intención en el discurso pues, que tiene dominancia, a la vez pues, que se enfoca en observar la intención con la que se realiza este mismo y quienes beneficia. Otra es analizar las estrategias lingüísticas. Esto nos permite ver el lenguaje que usa el público en específico. Se enfoca en moldear el discurso de las ideologías para que sea más fácil el entretenimiento de este. Podemos ver que la relación tiene el contexto social en pocas palabras, el contexto situacional, institucional, socializadoras y en parte a los participantes pues, que se produce e interpreta y reproduce con las relaciones de poder desiguales. Lo más importante del discurso es llevar a las personas a la acción y esto hace que las diferentes ideologías sean propias y sobre todo pues, que sean naturales. Por último, también es importante destruir la neutralidad, lo cual es una perspectiva de las ideas en el cual pues, se relacionan las noticias y las políticas públicas. Gracias, compañera. Ya para dar cierre a este conversatorio, vamos a presentar algunas conclusiones. En primer lugar, concluimos que el análisis crítico del discurso permite identificar cómo el lenguaje reproduce ideologías y estructuras de poder. Bueno, como segunda conclusión, podemos decir que los discursos sociales no son neutrales, construyen realidades, legitiman prácticas y moldean percepciones colectivas. Como tercera conclusión, el ACD ayuda a visibilizar narrativas dominantes que suelen naturalizar desigualdades y exclusiones. Como cuarta conclusión, podemos decir que es comprender los discursos, abrir la posibilidad de cuestionarlos y generar alternativas más justas e inclusivas. Y por último, la psicología política que se encuentra en el ACDC es una herramienta clave para analizar cómo se configuran las relaciones del poder en la vida cotidiana. Listo, agradecemos por su atención y damos por terminado el conversatorio. Muchas gracias.